Muy buenos días, hermanos. Por favor, acompáñenme a Juan capítulo 15, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 8. Juan capítulo 15, del 1 al 8. Juan 15, del 1 al 8. Dice la palabra de Dios: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Vamos a orar. Padre Santo, que estás en los cielos, te damos gracias, Dios, por este día. Te pedimos, por favor, que tú nos hables a través de tu palabra. Por favor, Espíritu Santo, ayúdenos a entender lo que tú ya has puesto aquí en mi corazón para enseñar aquí a los hermanos. Te pido, Dios, que me ayudes a mí en lo principal a poner en práctica lo que tú ya me has dado, Padre. Y te pido que, Espíritu Santo, tú ayudes a los hermanos en casa a poder aprender y a poder entender lo que tú quieres que yo les enseñe a través de tu palabra. Gracias, Dios, por hablarme a mí, y gracias, Dios, por querer usarme. Te pido, Dios, que por favor me uses en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí en Juan 15 vamos a mirar la segunda parte de la enseñanza que enseñé hace 2 semanas. Dije hace 2 semanas que hablamos acerca de acercándonos más a Cristo, acercándonos más a Él. Y dijimos hace 2 semanas, habíamos dicho que si queremos permanecer en Él, si queremos acercarnos más a Cristo, primero lo que tenemos que hacer es permanecer en Cristo, en su palabra y en oración. En el versículo 7 de Juan 15 podemos mirar esto. Dice: si permanecéis en mí, hablando Cristo, y mis palabras permanecen en vosotros, su palabra, la Biblia que tenemos aquí con nosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dice la palabra de Dios, dice Cristo aquí en Juan, que tenemos que permanecer en Cristo. Esto, permanecer en Cristo, significa una relación diaria, una comunicación constante con Cristo, con el Padre, hablando con Él diariamente. Habíamos dicho hace 2 semanas que muchas de las veces nuestra comunicación con Cristo es nada más de nosotros pedirle a Él, pedirle lo que se me ofrece, pedirle lo que yo quiero, pedirle mis necesidades. Pero nunca dejamos que Él nos hable a nosotros. Nunca hay una comunicación que va para allá y que regresa, que Él nos dice qué hacer. Una comunión con Cristo, así como tenemos comunión con nuestras esposas. Una relación donde hay una comunicación diaria, constante, cada día, conociendo lo que a Él le gusta, lo que a Él le agrada. Y dijimos que permaneciendo en Cristo, si queremos permanecer en Cristo, tenemos que permanecer en su palabra. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18 dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Si queremos conocer más a Cristo, tenemos que aprender lo que su palabra dice acerca de Él. A través de la palabra de Dios, de su palabra aquí, aprendemos lo que a Cristo le gusta, sus deseos para nosotros,
¿Cómo podemos resistir el pecado? ¿Cómo es que podemos educar a nuestras familias? ¿Cómo es que yo puedo vivir como un cristiano en este año 2020? ¿Cómo es que yo me puedo comportar para con mi esposa, si tienes hijos, con tus hijos, para con tus familiares que no son salvos? No solo en palabras, sino en oración. Otra vez en Juan 15 dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Una vez que tenemos una comunión con Cristo y vivimos en la palabra de Dios diariamente, podremos pedir en oración y dice la palabra de Dios que se nos será hecho. Pero habíamos dicho que esto no significa pedir lo que yo quiera, pedir mis deseos, pedir en la carne, no, pedir para glorificar a Dios. Veamos a Juan 14. En Juan 14, versículo 13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en él. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Dice la palabra de Dios, dice Cristo, que tenemos que pedir para glorificar al Padre, para que Dios sea glorificado en nuestras peticiones. Pero aún así no sabemos si Dios la va a contestar. Nosotros no conocemos los pensamientos de Dios, no conocemos si Él quiere que esta persona sea sana, si Él quiere que esta persona le pase esto. Solo podemos vivir en Cristo, en su palabra, y vivir en santidad, y pedir en oración y confiar que la voluntad, que la gloria de Dios se haga. Ahora vayamos para atrás en Juan 15 y vamos a mirar el segundo punto de esta lección, de acercándonos más a Cristo. Dice la palabra de Dios en el versículo 8 de Juan 15, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si queremos acercarnos más a Cristo, permanecer más en Él, no solo tenemos que permanecer en Cristo, en su palabra y en oración, sino que también debemos de llevar mucho fruto. Llevar mucho fruto. Una manera de saber si somos cristianos, que estamos permaneciendo en Él, es si nuestra vida demuestra fruto. Déjame preguntarte algo, joven y adulto que nos está escuchando. ¿Somos cristianos que demostramos fruto en nuestra vida? Cuando alguien mira tu vida, cuando alguien que no ha aceptado a Cristo mira tu vida, ¿puede mirar los frutos de Cristo en tu vida? Si Cristo mirara a tu vida, ¿Él pudiera mirar fruto? Dice la palabra de Dios en Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y Dios dice que nosotros somos pámpanos y el propósito del pámpano es llevar fruto, mucho fruto. Pero si no estamos llevando fruto, ¿qué estamos haciendo? En el principio, Dios creó a árboles que diesen fruto según su género, según su especie. Vamos a Génesis 1:12. Génesis 1:12. En Génesis 1:12 miramos la creación. Cuando Dios creó todo, dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Dios en el principio creó fruto que sea de su propio género, árboles de manzanas que dieran manzanas, árboles de limón que dieran limón, árboles de cereza que dieran cerezas. Él no creó un árbol de manzana para que diera limón, no. Si es manzana, va a ser de manzana. Como hijos de Dios, debemos de entender que nuestra identidad está en Cristo. Vamos a 1 de Pedro 2:9. 1 de Pedro 2:9. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó,
de las tinieblas a su luz admirable. Como hijos de Dios, nuestra identidad, nuestro hogar está en el cielo, donde mora Cristo. Nuestra identidad está en Cristo. Somos parte de su reino. Ya no somos parte del mundo. Él nos escogió. Veamos a Juan 15:16. Juan 15:16. En Juan 15:16 dice la palabra de Dios, Jesús hablando a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí. Somos parte de Él, somos parte de su identidad. Nuestra identidad está en Cristo. Somos escogidos por Dios. Sabiendo esto, debemos entender que nuestro fruto debe ser fruto que es del Espíritu. Fruto que es del Espíritu. Ahora, para poder dar fruto, tenemos que primero ser limpiados. Juan 15:2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Para poder dar fruto, primero tenemos que ser limpiados. ¿Qué significa con esto? Primero, debemos ser limpiados en el aspecto de que debemos ser salvos. Veamos a Efesios 1:7. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Primero, para poder dar fruto, tenemos que pertenecer a Él, pertenecer a su reino, ser parte de la vid, ser uno de los ramos ahí. ¿Eres salvo, hermano, hermana? Si tú no eres salvo, tú no puedes dar fruto. Dice la palabra de Dios que antes de nosotros poder dar fruto, tenemos que permanecer en Él, tenemos que ser parte de su reino. Te animo que si tú no eres salvo, aceptes a Cristo en tu corazón. Una vez siendo salvo, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo llega y entra en nuestra vida. Y eso nos lleva al segundo punto. Para poder dar fruto, tenemos que ser limpiados, pero también tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Aquí es donde muchos de nosotros fallamos, desafortunadamente. Vayamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Para poder dar fruto, tenemos que aprender a vivir en el Espíritu, hermanos. ¿Por qué es que no nos sometemos a la voz del Espíritu? ¿Por qué es que nosotros no podemos vivir en el Espíritu? Me temo que muchas de las veces es por dos cosas, por nuestra soberbia y por nuestro orgullo. Nosotros como cristianos sabemos lo que Dios tiene para nosotros en su palabra. Los escuchamos domingo tras domingo y miércoles tras miércoles. Y sabemos lo que la palabra de Dios dice a través de la predicación del pastor o a través de la lectura bíblica. Pero aún así no queremos nosotros someternos al Espíritu. Aún así no queremos vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque tenemos orgullo. Porque como hombres, como humanos, queremos hacer todo a nuestra propia cuenta. ¿Qué dice Dios sobre la soberbia y el orgullo? Vamos a mirar lo que Dios dice sobre la soberbia. Vamos a Proverbios 8. Proverbios capítulo 8. En Proverbios capítulo 8, versículo 13 dice, Proverbios 8, 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Vamos a Proverbios 11:2. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Proverbios 29:23, hermanos. Vamos a Proverbios 29:23.
Dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Y vayamos también a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Como estamos leyendo ahorita, miramos que a Dios no le agrada la soberbia, a Dios no le agrada la persona que es orgullosa. Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Si el orgullo y la soberbia no son frutos que provienen de Dios, entonces son frutos que provienen del mundo. Son frutos que no provienen de lo santo, sino de lo mundanal. Si vivimos una vida de orgullo y soberbia, estamos viviendo claramente en el mundo, en la carne. No estamos viviendo en el Espíritu. Una persona que vive en el Espíritu demuestra estas cualidades. Vamos a Gálatas 5. Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 22 al 26. Gálatas 5, 22 al 26. Dice, mas el fruto del Espíritu, no del mundo, no de la carne, no de lo que yo quiera, sino del Espíritu Santo que proviene de Dios, el Espíritu Santo que vive en nuestras vidas. El fruto, si vivimos en el Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Y también si andamos por el mundo, por la carne, vivimos en la carne, hermanos. Versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En estos frutos del Espíritu, yo no puedo encontrar el orgullo, yo no puedo encontrar la soberbia. Yo miro lo opuesto a esto, el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Es nuestra comunión con Cristo a través del Espíritu Santo que hace posible el llevar mucho fruto. Sin Él no podemos llevar fruto. Vamos para atrás a Juan 15. Juan 15, versículo 4. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si queremos agradar a Dios, si queremos acercarnos más a Dios, tenemos que ser cristianos que den fruto. Y para poder dar fruto nosotros, tenemos que nosotros dejar el mundo, dejar aquello mundanal que nos impide a poder dar fruto. Para poder dar fruto, tenemos que vivir en el Espíritu, hermanos. Tenemos que vivir en santidad, no un pie en el mundo y un pie en la iglesia, no un pie con tus amigos mundanos y otro pie enseñando en la escuela, en la escuela dominical. No podemos servir a dos maestros, hermanos. Tenemos que servir a Dios. Pertenecemos a Él. Nuestro fruto debe concordiar con Él. Debe ser de acuerdo a lo espiritual ahora. Ahora, ¿qué pasa si yo no doy fruto? Vamos a Juan 15:2. Si tú eres salvo y tú has aceptado a Cristo, pero tú no das fruto y tú quieres vivir tu vida como te da ganas porque piensas que tú puedes hacerlo, ¿qué va a pasar? Juan 15:2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano
y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si no damos frutos como Dios quiere que demos, como debemos, Él nos puede quitar, como dice la Biblia. ¿Pero quitar qué? Posiblemente Él nos puede quitar la vida. O posiblemente Él quite a alguien que amamos. Tu trabajo, posiblemente sus habilidades de caminar, de pensar. Dios nunca nos va a quitar la salvación, hermanos. La salvación es eterna y para siempre para nosotros. Pero sí puede quitar lo que amamos. Él nos puede limpiar, como en el versículo 2, para poder dar fruto. Nos puede quitar aquellas cosas que nos están impidiendo a poder dar fruto. Posiblemente es una relación con una muchacha que tú tienes, muchacho. O posiblemente es un trabajo, hermano, que te impide a que tú des fruto. Piensa en tu vida y tú posiblemente sabes, y el Espíritu Santo te está hablando de algo que tú sabes que te está impidiendo dar fruto. Algo que no es bueno. Algo que te está impidiendo a crecer en Cristo, a tener una relación con Él. No dejes que llegue a ese momento, hermano. Ahora, por último, para poder dar fruto, no solo tenemos que ser limpiados, ser salvos, no solo tenemos que vivir en el Espíritu, sino también tenemos que ser limpiados de nuestras imperfecciones. Vamos a 1 de Pedro 1:7. 1 de Pedro 1:7. 1 de Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, no prueba con fuego, se ha hallado en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Vamos a pasar por pruebas, hermanos. Si queremos nosotros dar fruto, Él nos va a limpiar. Él va a limpiarnos para que demos más fruto. Él va a quitar igual nuestras imperfecciones, aquellas cosas que aún tenemos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él nos sigue moldeando, pertenecemos a Él y Él quiere que demos fruto. Hermanos, para acercarnos más a Él, debemos ser cristianos que demos fruto. Eso es nuestro deber como hijos de Él, como parte de su reino. Debemos nosotros dar fruto para que ese fruto alimente a alguien más, para que alguien sea salvo a través de nuestras acciones, acciones del Espíritu y no del mundo. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Dios, y te pido, Dios, que tú nos ayudes a poder dar fruto. Espíritu Santo, por favor, te pido que tú nos ayudes a vivir en tu poder, a vivir en tu gracia. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder vivir una vida santa cada día, diariamente, pidiéndote a ti que tú nos ayudes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.